como decía, esta formación que organiza Diputación de Málaga y en donde ANJA colabora en estas píldoras sobre la infraestructura verde urbana para mejorar la vida, pues estamos con la primera, que es Ana Macía Palomo, y hay 4 más que todas están relacionadas y empezamos con la primera, que es global sobre la infraestructura verde. Y bueno, nosotros conscientes de que nos encontramos en un momento clave donde hay una pérdida de biodiversidad y se recrudece pues, la emergencia climática, hace falta pues, poner el foco en la transformación de las ciudades y hacerlas más habitables. En este contexto de oportunidad, con Europa con disposición de apostar con recursos económicos encaminados a transformar las ciudades, pues los gestores, profesionales y los ciudadanos en general tenemos que estar preparados para afrontar el reto. ANJA recoge el testigo y hemos hecho pues 5 píldoras. La primera, esta que comenzamos, que es titulada Infraestructura verde urbana es urgente actuar, y la siguiente que las tenéis en el programa. Sin más, voy a pasar a presentar a Ana Macías, que es doctora, ingeniera de montes, es presidenta de Arbor City, que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a difundir los beneficios del bosque urbano y la importancia de su cuidado y gestión, y colabora como investigadora y profesora en el grupo de investigación Bosque Urbano, Urban Forestry, EcoGESFOR, de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. También ha trabajado en la CALP, que es Collaborative Group of Advanced Landscape Planning, de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, del Reino Unido, y con la London Tree Office Association, LTOA, explorando formas de utilizar visualizaciones en silvicultura urbana y de mejorar las habilidades y herramientas de comunicación para los técnicos y gestores del bosque urbano. Recientemente ha participado en el estudio de servicio ecosistémico del Bosque Metropolitano de Madrid y en el desarrollo de la herramienta Serena para el cálculo de servicio ecosistémico de reforestaciones urbanas y periurbanas. Es autora de varios artículos científicos y de divulgación. Ha publicado el libro Visualization Protocol for Urban Forestry, de libre distribución, y actualmente su trabajo se centra en la modelización y cuantificación de servicios ecosistémicos del bosque urbano y en el uso de la ciencia ciudadana y las visualizaciones para mejorar la comunicación en la gestión y planificación de la infraestructura verde. Entonces, pues tenemos aquí una verdadera experta, y tenemos el honor de contar con ella. Y bueno, sin más, no quito más tiempo a Ana Macías, espero que os guste, seguro que os va a gustar, y Ana tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos a estas horas ya. Espero que me veáis bien, he puesto todo lleno de luces a mi alrededor. Muchas gracias a Aurora y muchas gracias a la Diputación de Málaga por haber organizado este curso, que yo creo que tiene un tema que nos toca a todos, ¿no? que es muy importante, que ofrece muchas posibilidades a futuro en temas laborales, pero que al final también está muy relacionado con la salud y con el medio en el que vivimos. Así que, bueno, voy a ver si consigo compartir pantalla y enseñar la presentación. Sí, ya la estamos viendo, Ana. ¿La estáis viendo? Sí, la tienes que Bien. maximizar. Vale, ¿estáis viendo entonces la pantalla que no es, me parece?
estamos viendo la pantalla y la siguiente diapositiva. Vale, a ver, entonces creo que quiero poneros otra pantalla y no sé cómo. Vamos a ver Pues, si lo consigo. Un momento. Cambiar pantalla. no tiene que poner modo presentación, ¿no? Sí, voy a ver un momento. Creo que... Perdonad, las dificultades técnicas. A ver. Creo que ahora no. Ahora se ve tu escritorio. Esto está complicado, pero lo conseguiremos. A ver, Pon el PowerPoint. a ver. Ahora sí lo veis. Ahora, bien. Perfecto. Pues Conseguido. mira, Paco Márquez está atento y señala que ahora lo has conseguido. Perfecto, Ana. Bien, bien. Perdonad todo el lío. Pero bueno, ya arrancamos. Bien, pues hoy, como decía Aurora, os voy a hablar, es la primera píldora, es un poco la píldora marco, ¿de acuerdo? Para englobar todo, para ponernos de acuerdo en qué significa infraestructura verde urbana, para sentar las bases y para arrancar. Así que lo primero que voy a hacer es daros unas definiciones. ¿Vale? Estos conceptos que ya seguro que os suenan, de infraestructura verde urbana, de bosque urbano, de soluciones basadas en la naturaleza, qué relación tienen entre sí, cómo se relacionan con lo que siempre hemos hablado de verde urbano o arbolado urbano, un poco entender qué significan estos nuevos términos y qué aportan o qué relación tienen, qué impacto tienen en la gestión. Voy a hablaros del medio urbano, de los retos que tenemos ahora en el medio urbano, ¿no? De ahí es urgente actuar y cómo la infraestructura verde urbana tiene esa capacidad de transformar los problemas que nos vienen ahora a los que vivimos en las ciudades. Y vamos a hablar de esos nuevos enfoques en la gestión y de la importancia que tiene crear una estrategia, crear un documento y apoyarlo con unos fondos y con unos recursos para que pueda llevarse a cabo. Bien, pues, ¿qué es la infraestructura verde urbana? La definición que nos dan de infraestructura verde, ¿de acuerdo? Aquí le quitamos el apellido de urbana, es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales de alta calidad, diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Así que vamos a quedarnos con tres palabras clave que vienen aquí. Una es red, que está muy relacionada con el concepto de conectividad, conexión. Esta definición viene del mundo de la ecología, de los ecólogos, ¿vale? De la ciencia, y está relacionada con esa visión de los espacios verdes en general, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los espacios naturales y seminaturales. Se expande mucho más allá del medio urbano, estamos hablando de parques naturales, de bosques, de cuencas de ríos, de bosques de ribera, de cunetas, o sea, estamos hablando de todo tipo de espacios naturales a una escala que puede ser regional, puede ser nacional o puede ser incluso europea. Pero con esa visión de que los espacios no son núcleos aislados, sino que tienen que estar interconectados entre sí y también planificados y pensados con ese zoom, ¿vale? Con esa visión global. Por primera vez aparecen, de acuerdo, en esta definición de la infraestructura verde urbana, reflejados los elementos tanto terrestres, verdes y azules, como también distintos elementos físicos que tienen espacios naturales, rurales y urbanos. Y toda esta gestión está enfocada, esta visión, para ofrecer o maximizar los servicios ecosistémicos. Es decir, es una visión antropocéntrica. ¿Qué me puede dar el ecosistema a mí y cómo lo maximizo? A veces se habla de infraestructura verde urbana y seguramente también oís hablar de infraestructura verde periurbana. No es más que la infraestructura verde que hemos definido ya, vista en distintos ámbitos. La infraestructura periurbana sería como esa franja de contacto entre el mundo urbano y el mundo natural. ¿Y qué elementos forman parte de la infraestructura verde urbana y periurbana?
Bueno, pues según nos vamos yendo desde el mundo más natural hasta el núcleo de la ciudad, pues encontramos los espacios fluviales, los arroyos, que funcionan como radios muchas veces de conexión entre el núcleo urbano y el medio natural. Son elementos lineales, naturalizados. Están también los estanques, las balsas de inundación y también, en el caso de algunas ciudades, la costa. Según nos vamos acercando, encontramos los parques forestales, las zonas periurbanas, las vías pecuarias, que también son otros elementos lineales de conexión, y los bosques urbanos. El bosque urbano aquí está definido según la definición más clásica de bosque urbano, que sería como zonas forestales que están dentro del núcleo de la ciudad. Pero voy a daros después una definición de bosque urbano que está muy relacionada con la infraestructura verde. Y encontramos aquí también todos los elementos tradicionales que hemos gestionado la gente del mundo del árbol que está en el medio de la ciudad, de la arboricultura o gestores municipales, que son los parques, los pequeños parques, las plazas, el arbolado viario, luego los huertos urbanos y las zonas agrícolas, las cubiertas verdes y fachadas verdes. Tenemos también parques zoológicos y botánicos, cementerios, es decir, todo lo que antes se conocía como verde urbano o arbolado urbano o infraestructura verde urbana, ahora engloba más o menos todo, ¿de acuerdo? Os hablaba antes de bosque urbano e infraestructura verde urbana. ¿Qué relación hay? Pues siempre infraestructura verde urbana van a ser el elemento más amplio que englobe el resto de elementos. El bosque urbano es más concreto y tiene como protagonista al arbolado. Si bien la infraestructura verde tiene también un gran peso muy importante, el arbolado también incluye praderas, arbustos, agua, cultivos y esa zona periurbana, franja de conexión entre una y otra. Y sobre todo esos ejes lineales de interconexión. En el bosque urbano encontramos las alineaciones del arbolado viario, los bosques lineales ligados a infraestructuras o también a bosques de ribera urbanos, arboledas, jardines y también, y esto es muy importante, dentro de este grupo están incluidos los jardines privados. Porque siempre en nuestra cabeza, cuando hablamos de infraestructura verde urbana, pensamos en la gestión municipal. Y no nos damos cuenta de que una parte muy importante de ese bosque urbano, de esa infraestructura verde urbana, no está gestionada por los ayuntamientos, no tiene una gestión pública, sino que está gestionada por un montón de pequeños gestores que, a diferencia de los que vienen del mundo público, pues normalmente gestionan muy pocos árboles cada uno y tienen normalmente poca formación en gestión en arboricultura o en gestión del bosque urbano. Pero que tenemos que contar con ellos. En algunas ciudades, en Londres creo que son el 60% y en España tenemos ciudades en las que la propiedad privada, los jardines privados, tienen un peso muchísimo más importante en esa infraestructura verde urbana que la que tiene la gestión municipal. Las soluciones basadas en la naturaleza, que también es otro término que se maneja ahora muchísimo, tienen una definición más ligada a acciones o proyectos. Es decir, no son elementos, sino son acciones o proyectos que están encaminadas a gestionar o transformar los ecosistemas, tanto urbanos como naturales como modificados, para, una vez más, conseguir objetivos relacionados con el bienestar urbano, esa visión antropocéntrica, pero también con un enfoque en la biodiversidad. Al final, si veis, tienen mucha relación unos con otros. No tiene un impacto muy importante en la terminología que utilicemos, siempre que nos entendamos todos. Y hay muchos autores incluso hablan de distintas metáforas para un mismo concepto o incluso de modas. Pero es importante saber y al menos conocer, esta terminología porque está relacionada con la normativa que muchos ayuntamientos van a tener que desarrollar y que implementar con esos planes de gestión, y también está ligado a líneas de financiación.
Es decir, si vamos a presentar un proyecto, una solicitud de fondos europeos, vamos a tener que utilizar esta terminología para que nos entiendan. Cuando hablamos de arbolado urbano, no va a entrar en esas líneas de financiación y sí va a entrar si hablamos de infraestructura verde urbana, que son lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero es importante que utilicemos la terminología correcta. El medio urbano ahora mismo concentra a la mayoría de la población y este fenómeno no va sino a incrementarse e incentivarse. Esa distribución irregular entre los núcleos urbanos y el resto del territorio va a hacer que, bueno, pues que la gestión de cualquier elemento en el medio urbano tenga muchos retos particulares. Y esto es así porque en el medio urbano tenemos que siempre considerar no solamente el medio natural, que sería nuestro medio en el que crecen nuestros árboles, nuestras plantas, que incluye pues, tanto el suelo como la flora, la fauna. Yo que vengo del mundo forestal, pues todos los proyectos empiezan con la descripción del medio natural. Bueno, pues aquí en el medio urbano tenemos el medio natural, pero también tenemos toda la parte de infraestructura gris, que va a determinar muchísimo cómo crece esa infraestructura verde urbana, por los recursos que va a tener, por el impacto, los daños que va a tener y por la configuración física del espacio. Pero también tenemos que considerar que ese espacio va a estar habitado, como decía antes, con un montón de gente. Y un montón de gente implica una exposición de todas las labores y de todos los proyectos y de cualquier trabajo que haga el gestor de la infraestructura verde urbana. Y va a implicar también una serie de limitaciones a las acciones. Por ejemplo, la variable o el peso de la gestión del riesgo de la infraestructura verde urbana va a tener un papel preponderante en todos los planes estratégicos y la planificación y en la toma de decisiones, pero también tenemos que verlo como una oportunidad. El tener esa masa social, ese tejido ciudadano, nos va a poder también servir como plataforma para apoyar y para difundir todas las labores que hace el gestor de la infraestructura verde urbana y también de la importancia de la infraestructura verde urbana. Y esos retos a los que nos vamos a enfrentar los gestores son, por un lado, ese aumento de la población urbana, esas densidades cada vez más altas, el cambio climático que va a modificar un medio ya de por sí muy limitante y con muchos retos y particularidades, y que va a implicar las altas temperaturas de forma media, pero también en forma de olas de calor. Ahí os pongo la imagen de la última ola de calor que tuvimos a principios de verano, que nos pilló a todos de sorpresa y nos arrojó unas temperaturas altísimas estivales en unas fechas que eran de la primavera todavía. Y además también va a afectar muchísimo a la distribución y a la disponibilidad hídrica. La distribución de las precipitaciones va a cambiar radicalmente, sobre todo en la zona mediterránea, y vamos a tener sequías y a la vez inundaciones. Al mismo tiempo, las ciudades son grandes consumidores de recursos y también grandes generadores de contaminantes. La contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades, es un problema muy grave, es un problema de salud y es un problema que causa la muerte de mucha gente cada año. Y la gestión de la infraestructura verde urbana, lo encuentro entre el mundo urbano y el mundo forestal, también contagia de alguna manera algunos de los retos a los que se va a enfrentar la infraestructura verde o el mundo forestal, que son el tema de los incendios forestales. Los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal son un problema que va a ser un problema grave en algunas poblaciones y que va a tener que ir acompañada de unos planes de prevención, de contar con esos gestores privados de infraestructura verde urbana, de los pequeños propietarios, y que vamos a tener que incluirlo en nuestros planes de gestión y en nuestra planificación. Y también hay un problema, ¿no?, por ese componente que decía antes del medio urbano, del componente social, y es que la distribución de la infraestructura verde urbana
Y los impactos de todo este cambio climático no van a afectar de igual manera a todo el mundo, igual que no afectan prácticamente ningún impacto en general en el mundo, ni los problemas económicos, ni las pandemias, está muy relacionado con nuestra economía, con la equidad, la distribución de la riqueza. Y así la gente más vulnerable va a ser nuevamente la más afectada por todas estas circunstancias. Y la infraestructura verde urbana puede ser una herramienta para mejorar esas zonas menos desfavorecidas y poder hacer llegar todos los beneficios a las personas que no tienen medios económicos para solucionar. Porque la infraestructura verde urbana es un elemento radicalmente transformador del medio urbano. Ya lo sabemos, ¿no? O sea, una calle con árboles y una calle sin árboles es completamente distinta. La experiencia personal de caminar por una calle y por otra es completamente distinta. Si veis ahí una imagen de Manchester, de una serie de transformación que han hecho en las calles más pequeñas para intentar promover la movilidad urbana sostenible, la peatonalización de muchos espacios, la movilidad a través de medios de transporte como la bici. Y veis cómo la introducción de elementos vegetales sin una inversión económica tampoco muy alta, como veis también en la imagen de Nueva York, en la que no ha habido una obra civil, que normalmente es la que lleva todo el peso de la transformación del espacio urbano, es la que se lleva los presupuestos, la que se lleva los dineros, sino sencillamente reduciendo el tráfico e introduciendo verde en muchas formas, porque ahí estáis viendo alcorques con arbustos, alcorques con herbáceas, también macetas, trepadoras en las fachadas y también árboles. De repente el espacio cambia totalmente y la percepción del espacio ya no cambia desde un punto de vista físico de reducción de la temperatura, etcétera, que también, sino también del uso y de la percepción social del espacio, de la percepción de seguridad y de la percepción de calidad, ¿de acuerdo? Muchas veces, a veces incluso se habla de la gentrificación verde, y es que al introducir infraestructura verde en un barrio más desfavorecido se puede llegar a producir este fenómeno de la gentrificación, que es la subida de los precios, que los negocios van mejor, que las casas empiezan a subir y que empiezas a expulsar a veces a la población que vivía ahí originalmente. Pero bueno, yo siempre digo, si al final lo gentrificamos todo, pues este fenómeno no va a pasar, no vas a expulsar a la gente de toda la ciudad. Es decir, si conseguimos que toda la ciudad sea verde, no va a ocurrir este fenómeno, ¿de acuerdo? Así que lo único que hay que hacer no es dejar de plantar árboles, sino plantar incluso más. Y muchas veces también entramos en conflicto con, bueno, pues con otros profesionales y con la visión que tienen del medio urbano. Y en Madrid, por ejemplo, ha habido ahora varias intervenciones urbanas en las que muchos de los argumentos para no introducir árboles eran precisamente el punto de vista histórico. Bueno, pues es que este espacio son unos edificios históricos y tiene una raíz y tiene un significado en el que no cabe que pongamos árboles, ¿de acuerdo? Así que os traigo para aquellos que los conozcáis, estas son unas fotos de la Plaza Mayor de Madrid. En la actualidad, pues es un espacio abierto, un espacio sin vegetación, fundamentalmente dedicado a la hostelería, y es un espacio abierto, diáfano, por esa visión que se tiene de ver el conjunto monumental de los edificios y que nada interrumpa esa visión global. Y es un espacio peatonal. Bien, pues en los años 70 era un espacio al que se accedía en coche y ahora ya nadie se lo puede creer así. Pero es que si nos vamos un poquito más atrás, bueno, no un poquito, un muchito, en 1895 vemos que la Plaza Mayor de Madrid era una plaza arbolada, en la que no había coche, pero que tampoco era peatonal, tenía un tranvía y tenía una zona en la que circulaba. Entonces, el argumento histórico a veces vale, a veces no, pero que no tengamos miedo, que los espacios tienen que evolucionar y que se tienen que transformar y que la infraestructura verde urbana
igual que no se concibe una ciudad sin semáforos y a veces también nos pueden estropear la vista de un edificio muy bonito, dentro de poco no vamos a poder concebir una ciudad sin árboles, sin sombra y sin regulación de la temperatura, porque no van a ser, serán espacios monumentales, pero no serán espacios vivibles. Por cierto, hago una pequeña inciso. Si hay alguna pregunta, Aurora, no tengas problema en interrumpirme, ¿de acuerdo? Porque yo al tener la presentación puesta no veo el chat y no veo muchas cosas, o sea que No no te, pre- tengo inconveniente en que haya esa interacción. no te preocupes, Ana, que estoy pendiente. Si hay Estupendo. alguna pregunta de interés ahora mismo, no, está todo el mundo atento escuchándote. Has Bien, hecho me una alegro. explicación extraordinaria de los diferentes nominaciones. Perfecta. Enhorabuena, porque lo has Bueno, explicado muy bien. me alegro. Espero que todo el mundo siga ahí, que nadie se me haya dormido. Si no, luego lo tenéis en vídeo para verlo más tarde. Y este efecto de la infraestructura verde urbana no solamente es estético o tiene que ver con la transformación de uso de los espacios, ¿no? de esa conquista del peatón, reconquista del peatón de los espacios urbanos, sino que tiene también unos parámetros físicos, unos parámetros ecológicos que afectan directamente al medio urbano. Y el fenómeno de la isla de calor es un fenómeno por el cual la temperatura en los centros de las ciudades sube respecto a su entorno natural, en su entorno circundante, sobre todo en las horas de la noche. Y esto tiene que ver con las superficies, con los materiales que normalmente se concentran en el medio urbano. Son materiales que acumulan el calor durante el día y que después esa radiación térmica la van poco a poco dispersando en las horas nocturnas. Y esto tiene un impacto muy fuerte en lo que hablábamos antes de las olas de calor, porque cuando por la noche no baja la temperatura, es cuando más impacto tiene sobre la salud. Y, y es lo que hace que, bueno, que de una manera así más de andar por casa no durmamos por la noche, porque cuando la temperatura es más de 20 grados es muy difícil dormir, a no ser que recurramos al aire acondicionado. eh, y este no dormir está ligado a muchos problemas de salud. Y claro, ¿qué ocurre si todos recurrimos al aire acondicionado? Bueno, pues por un lado, el impacto económico, el impacto sobre el consumo energético, que ahora estamos viendo que no es ninguna tontería, y además estamos creando, sin darnos cuenta, más calor y estamos creando también mucha más injusticia social, porque no todo el mundo puede poner el aire, pero el que pone el aire está expulsando más calor a su entorno. Y entonces las personas que antes abrían la ventana para un poco regular la temperatura, ahora no la pueden abrir porque les entra el calor del resto de aire acondicionado. Es decir, que hay que cortar el problema de raíz. Y la manera de cortar el problema de raíz, si no podemos cambiar todas las superficies urbanas, algunas sí, pero no todas, es cómo podemos hacer que esas superficies urbanas no reciban tanto calor. Y una manera muy bonita, muy barata y muy eficiente es sombrearlas mediante arbolado. Ahí veis una imagen, yo creo que habéis visto ya muchas imágenes de este estilo, con cámaras termográficas, con estos ligados a proyectos de investigación, en los que se coge un termómetro y se mide la temperatura del aire o la temperatura de las superficies y se ve la diferencia que hay cuando se está en una calle sin árboles o cuando se está bajo dos del arbolado. Y la diferencia es muy importante. Y es muy importante de manera directa, pero también es muy importante, como digo, a largo plazo, porque ese fenómeno se multiplica, porque las emisiones relacionadas con el consumo energético en refrigeración están incidiendo en la emisión de gases de efecto invernadero, que a su vez redunda en que se aumente la temperatura en las zonas urbanas. Es decir, es un ciclo que tenemos que romper. Y tenemos que romper a través de la infraestructura verde urbana y también tenemos que romper a través de la transformación de nuestros hábitos de consumo, de la generación de energía y de muchas otras cosas que muchas veces pensamos, como el tema, por ejemplo, del secuestro de carbono, que la solución a todo sería plantar árboles, y las cifras nos dicen que si bien los bosques y el arbolado
son unos grandes almacenes de CO2 en nuestro planeta, o cambiamos la manera en la que nos estamos ahora mismo viviendo o en la que estamos funcionando, nuestra manera, nuestros hábitos de consumo, la manera en la que nos movemos, etcétera, etcétera, o no va a haber planeta para plantar tantos árboles para compensar las emisiones que estamos haciendo. Y la infraestructura verde, como digo, tiene ese efecto termorregulador, pero también tiene que responder a los retos, ¿no? Ya vamos a llegar a un punto en el que no va a haber espacio en las ciudades para plantar suficientes árboles y vamos a estar en conflicto con otros elementos. Hay soluciones creativas como la que os pongo ahí un ejemplo muy llamativo, que es el que se ha hecho en Nueva York con ese bosque urbano sobre unos pilares, como una especie de muelle que además tiene un relieve artificial. Es decir, ya se está quitando espacio al agua para crear infraestructura verde urbana, porque cada metro cuadrado en la ciudad es muy valioso. Y ahora mismo, hace unos años yo creo que la gran pelea era con los promotores inmobiliarios, y ahora yo creo que el gran conflicto está entre el plantar árboles y el espacio del coche. Y es que la ciudad tiene el espacio que tiene. Entonces, o empezamos a hacer transformaciones integrales, transformaciones globales que tienen que ver con muchos ámbitos, o si seguimos igual, pero lo pintamos con puntitos verdes, no solucionamos las cosas. Aunque sean esos puntitos verdes, como digo, muy importantes y con un papel fundamental, pero tienen que ir apoyados en una transformación más radical. Una de esas transformaciones que tienen que hacer también las ciudades es en la gestión que hablábamos antes de los problemas de inundación y de escorrentía, porque tienen un impacto muy grave en la calidad de las aguas de nuestro litoral y de nuestros ríos, y también porque tienen un impacto económico muy importante. Si alguien lo sabe muy bien todo esto, son las aseguradoras, que ya están modificando cláusulas para viviendas y están modificando las cuotas según te encuentres en la interfaz urbano-forestal y tengas un plan de prevención, según estés en una zona inundable, y están empezando en algunas zonas a dejar de cubrir los daños por las inundaciones, por las danas en este caso, por considerarlos ya fenómenos no extraordinarios, sino fenómenos normales. ¿Cómo podemos responder a esto? Pues a través de lo que llaman ahora el diseño de ciudades esponja. Los espacios verdes, las superficies naturales, son capaces, son superficies no impermeables que son capaces de retener el agua y de regular esa escorrentía. Si la precipitación viene de una sola vez, son capaces de retener en la copa y de ralentizar la llegada del agua a los sistemas de alcantarillado. De esta manera no se ven desbordados. No tenemos que construir infraestructuras muy caras como los estanques de tormenta, etcétera, etcétera, para que las depuradoras no se vean desbordadas y no viertan el agua directamente altamente contaminada a los ríos. Y porque además estamos cambiando, se habla mucho de economía circular, pues esto es así. Empezamos a dejar de ver el agua como un problema, el agua de estas inundaciones, de estas lluvias torrenciales como un problema, y lo empezamos a ver como un recurso. Si somos capaces de ese agua almacenarla, como al seguido a ese fenómeno de lluvia torrencial nos va a seguir un periodo de sequía, vamos a convertir un residuo contaminante en un recurso que vamos a poder utilizar para regar esa infraestructura verde urbana. Y toda esta nueva terminología, como digo, tiene que ir acompañada de una nueva visión del árbol en la ciudad. Hemos pasado de ese árbol ornamental a una herramienta, a un enfoque funcional. Los árboles ya no solo son bonitos, sino que los árboles nos proporcionan beneficios, nos proporcionan servicios a las personas. O sea, ya antes era un lujo, era algo que, bueno, pues si te lo podías permitir lo tenías, pero ahora ya ha dejado de ser un lujo y se ha convertido en una necesidad. Si de los árboles que tenga cerca de mi casa depende mi salud, depende la seguridad de mi vivienda y depende el cómo me pueda mover y depende también los ingresos de mi negocio, pues ya no es bueno, si podemos, lo tenemos, ya es algo que es muy importante y a lo que todos tenemos que tener acceso. Es cierto que a veces
estas cosas son un poco relativas, ¿de acuerdo? Y los árboles nos proporcionan muchos beneficios, pero también nos proporcionan lo que se llama diservicios, ¿de acuerdo? Ahí lo pongo un poco de broma en forma de chiste, pero en algunos casos es más grave, pues proporciona alergias, hablábamos antes del problema del riesgo, y también, bueno, pues de la caída de frutos, etcétera, etcétera. Si bien en algunos casos pueden ser graves, sobre todo en el caso del riesgo, tenemos que ponerlo siempre en una balanza, porque hay muchísima exposición mediática, como hablaba antes, ¿no? Del trabajo en las ciudades. Hay muchísima exposición mediática y hay hay una percepción social muy aumentada de esos diservicios del arbolado. Es importante que lo pongamos en la balanza, porque no tener un árbol, evidentemente, te quita el riesgo de que se te caiga encima una rama. Pero la probabilidad de que te caiga una rama es muchísimo más baja de que tengas un problema de salud derivado de las altas temperaturas o de un problema respiratorio, por ejemplo, derivado de la contaminación atmosférica. Así que no pensemos solamente en esos diservicios cuando planificamos y no nos dejemos llevar a veces por esa alarma social generada en los medios de comunicación, porque es muy triste, pero a veces es una noticia mucho mejor el poner, bueno, mejor, tiene muchísimo más impacto el poner la caída de un árbol que en hablar del dinero que ahorran los árboles a la ciudadanía y a todos al mejorar la salud, en los gastos sanitarios o en el ahorro energético. Y si bien normalmente hasta ahora hemos hablado siempre de beneficios, el enfoque que se da ahora es el de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, bueno, pues se definen como los servicios ambientales son los recursos, los bienes y los servicios o procesos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. Vemos otra vez esa visión antropocéntrica. Normalmente y tradicionalmente se clasifican en servicios de abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales, que engloban de todo, desde las leñas o los frutos que podamos recoger hasta, bueno, pues, los valores de educación ambiental, el simbolismo que tienen algunos árboles o algunos espacios, bueno, pues en la identidad de las ciudades, hasta también todos los servicios regulatorios relacionados pues, con lo que hemos hablado del secuestro de carbono, de la regulación de la temperatura, la regulación de las aguas de tormenta, la polinización, favorecer los polinizadores, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Como no me da tiempo a entrar en la clasificación, en la descripción de los servicios ecosistémicos y además sé que tenéis una píldora dedicada a ello, sí que os dejo por lo menos una referencia que es a la clasificación internacional de servicios ecosistémicos que se llama CITES y que, bueno, pues es un intento de normalización de esa clasificación de todos los servicios ecosistémicos, de todas las categorías que hay, de las distintas tipologías, de cómo se relacionan unos con otros, etcétera, etcétera. O sea, si alguna vez tenéis que recurrir a una descripción más exhaustiva, ahí tenéis acceso a ello, se pueden descargar y se puede acceder fácilmente. Otro concepto muy importante es el de la biodiversidad y la resiliencia. Y esto está relacionado con la composición específica de nuestra infraestructura verde urbana, es decir, las especies que tenemos en nuestro conjunto de vegetación y de arbolado, porque cuanto más diversa es una población, más resiliente es decir, más resistente es a los impactos. Si tenemos, por ejemplo, un fenómeno meteorológico extremo, como hemos tenido en Madrid, este fenómeno de Filomena, en el que tuvimos un impacto muy grande por una tormenta de nieve sin precedentes en nuestras latitudes, en la que sufrieron muchísimo, sobre todo los árboles de hoja perenne y con un porte aparasolado, pues mucha gente pensó, bueno, pues esto es un síntoma de que los Pinus pinea, ¿no? de que el pino piñonero no está adaptado a la ciudad de Madrid, bueno, no está adaptado a este fenómeno concreto. Pero si lo siguiente que tenemos ya no es una filomena, sino que es una sequía, pues van a ser los pinos y determinadas cuercinias mediterráneas las que mejor nos van a responder. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tener una población
un bosque urbano que nos pueda resistir estos fenómenos extremos, estas plagas que vienen ahora del mundo globalizado, de la circulación de especies, de la circulación de personas, etcétera, etcétera, del cambio climático que está cambiando la distribución de las plagas y su comportamiento, de los fenómenos climáticos extremos. ¿Cómo podemos defendernos? Pues la mejor manera es tener muchísimos taxones representados, muchísimas especies, muchísimos géneros, porque así, bueno, pues siempre de alguna manera nos aseguraremos de que si bien unas fallan, otras podrán responder bien. Y eso es lo que se llama, es ese enfoque desde el mundo de la gestión del bosque urbano, desde ese prisma un poco más relacionado, podríamos pensar en el arboricultor sería como el médico que trata el árbol individual, y el gestor o el urban forester sería el que ve la población entera, ¿de acuerdo? El que ve ese comportamiento de toda la población. No le importa tanto el individuo, sino como el conjunto de los árboles, que sobreviva el árbol, que sobreviva el bosque, aunque algunos árboles nos fallen. Eso sería el concepto de la resiliencia, que está muy ligado, como digo, con la biodiversidad. Pero además es que hemos visto que en la definición de soluciones basadas en la naturaleza y de infraestructura verde, uno de los objetivos prioritarios era esa biodiversidad, cómo la interconexión entre los espacios permite favorecer la biodiversidad, la migración de las especies, el enriquecimiento de los espacios, la conexión entre el medio natural y el medio urbano. Y eso se consigue a través, nuevamente, de la complejidad de las estructuras y de la conectividad. Los espacios más complejos y que alternan distintas estructuras, distintos estratos de vegetación, por ejemplo, distintas especies, son los que son capaces de albergar muchas más especies que pueden migrar del medio natural y también muchas más especies que pueden migrar entre los espacios. Así que una manera de favorecer esa biodiversidad, aparte de introducir nuevas especies en nuestra planificación y la gestión de la infraestructura verde urbana, es crear esa complejidad y esa riqueza entre las distintas estructuras. Y esto a veces está muy relacionado también con el tema de autóctonos versus alóctonos, ¿no? La elección de las especies. Y yo creo que no es ni blanco ni negro, es un concepto que yo creo que es importante, sobre todo yo lo veo más como un gradiente. En el núcleo urbano, realmente hablar de especies autóctonas, cuando el medio urbano es tan distinto del espacio natural que hubiera habido en su lugar si la ciudad no existiera, es decir, la infraestructura gris ha modificado tanto el medio ambiente que ya no se puede hablar de medio ambiente natural. Ahí estás creando un medio ambiente con sus características especiales, con unos suelos específicos. Ya se está definiendo incluso algunos tipos especiales de suelos relacionados con los medios urbanos. Y estábamos viendo antes el fenómeno de la isla de calor, de las superficies reflectantes, de las superficies impermeables y de la falta de disponibilidad hídrica. Es decir, estamos creando un medio nuevo completamente en el que no podemos hablar de especies autóctonas, tenemos que hablar de especies adaptadas a esa situación tan limitante y tan hostil, y que sean capaces de sobrevivir en ese medio. Y según nos vamos acercando bien a esos radios de conexión con el medio natural o a esa interfaz urbano-forestal, entonces empieza a tener muchísimo peso y muchísima importancia la elección de especies e introducción de especies autóctonas. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísima permeabilidad con el medio natural, ya es muy importante elegir especies que en el caso de migrar o de salir de nuestro jardín o de nuestro parque, no vayan a tener un impacto sobre las zonas naturales. Y también porque queremos esa permeabilidad con la fauna para que puedan migrar también al interior. Y siempre las especies autóctonas, pues la fauna está mucho más adaptada, tanto la fauna como la entomofauna están más adaptadas a la flora, a los frutos, etcétera, etcétera, que proveen las especies autóctonas. Y veis ahí una imagen que yo creo que es completamente reveladora. Esto es una imagen de Brasil en el que se ve un barrio rico y un barrio pobre. Y es así de crudo. ¿Y cuál es el barrio más verde? Pues creo que todos adivinamos la renta per cápita más alta a qué lado de la pantalla pertenece.
¿Y por qué es así? Pues porque antes se veía la infraestructura verde como un lujo. Sí, vale, pero ahora ya no es un lujo, ahora es una necesidad. Así que este ciclo, esto hay que romperlo. Ya no puede ser que acceder a la salud y que acceder a la prevención de enfermedades y acceder a calidad de vida sea un lujo. Esto tiene que ser un derecho. Que hay que cambiar muchísimo la gestión que hacemos de la infraestructura verde. Tenemos que pasar de hablar de número de árboles a fracción de cavidad de cubierta, a cobertura arbórea. Tenemos que cambiar la escala que nos movemos. No nos sirve ya hablar de número de árboles o de cobertura arbórea a escala de ciudad, sino que tenemos que bajar a escala de barrio o a escala de distrito o a escala de barrio, porque lo que importa no son los árboles en global, que también, sino los árboles que tenemos cerca de nosotros, cerca del colegio en el que van nuestros hijos, cerca de donde vivimos y cerca de donde trabajamos. Así que la justicia ambiental está muy relacionada con la distribución geográfica de la infraestructura verde urbana. Y yo creo que ya lo he ido reflejando a lo largo de todo, ¿no? El impacto que tiene la infraestructura verde urbana en la salud. Los planes que hay ahora, los planes integrados de salud frente al cambio climático, al impacto del cambio climático, nos hablan de conceptos como, bueno, pues de pensar en los impactos en la salud de poblaciones vulnerables, hablan del incremento de la ola de calor, hablan de los alérgenos, hablan de la calidad del agua, hablan de vectores biológicos. Y todo esto vemos, son temas que ya hemos visto, ¿no? Que son capaces de ser influidos y ser modificados a través de la infraestructura verde urbana. Y luego está el enfoque también, el enfoque de una sola salud, el enfoque One Health, que seguro que ya lo habéis oído, en el que se habla de una sola salud, tanto de la salud humana como la salud animal y la salud del medio ambiente. Porque es importante saber que para proporcionar todos estos servicios ecosistémicos necesitamos necesitamos árboles grandes, a mayor superficie foliar, mayores servicios ecosistémicos, pero también árboles sanos. Necesitamos que para llegar a esa madurez vivan mucho tiempo, y la manera de que un árbol viva mucho tiempo es que esté sano y que tenga capacidad para desarrollarse. Y esa solo se lo damos a través del diseño del espacio urbano y también de favorecer la salud de nuestro bosque urbano y nuestra infraestructura verde urbana. Porque sin ese componente básico se nos rompe el ciclo. Si no tenemos la salud de nuestra infraestructura verde urbana, no tendremos ese medio de refugio para la fauna, no tendremos los servicios ecosistémicos, no tendremos la regulación del clima urbano, no tendremos la captura de carbono, no tendremos ese aumento de la biodiversidad. Y esto todo está relacionado, pues, con la salud humana y también con la salud animal, tanto de la fauna natural como también la relación con la ganadería y bueno, pues con la fauna doméstica, ¿no? No solamente la ganadería, sino también en el medio urbano, las mascotas. Que el otro día leía que ya tenemos más mascotas en Madrid que niños. Así que no es ninguna tontería en pensar. Y algunos de los índices que ya están integrando todos estos conceptos, tanto la justicia ambiental como el papel y el impacto que tiene en la salud la infraestructura verde urbana, son el índice, seguro que os suena, el del 330-300, que ha tenido bastante difusión y bastante impacto, y que es útil, es como una regla memotécnica, es fácil de recordar, y que incluye muchísimos de estos aspectos que hemos combinado, ¿no? 3 se refiere a que desde cada casa, desde cada colegio, desde cada centro de trabajo, veamos 3 árboles desde la ventana. Es decir, los árboles que hablábamos antes que están cerca de nosotros, ¿no? Si queremos esos beneficios ecosistémicos, necesitamos árboles que estén cerca. El 30 se refiere al 30% de cobertura arbórea en cada barrio. Es decir, ya bajamos la escala y una vez más incidimos en que ya no es el número de árboles, sino que es la superficie de copa, la superficie cubierta por copas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 3 árboles pequeñitos, mal plantados y mal podados, que un árbol muy grande, maduro, con una copa, un plátano de sombra, un ficus, lo que queráis. Esos árboles maduros son nuestros elementos clave que tenemos que conservar y que tenemos que proteger en el medio urbano.
porque el ciclo urbano se mueve a una velocidad que es muy diferente de la velocidad a la que crecen los árboles. Es un ciclo temporal completamente diferente. Y los árboles tardan 50, 100 años en madurar. Y una calle, a lo mejor la hemos cambiado, el diseño de nuestra calle, la distribución de las aceras, las plazas de aparcamiento, etcétera, cada 10, 15 años. Es decir, si no protegemos los árboles como elementos pivotantes a mantener en el diseño urbano, cada 10, 15 años implica que lo cortamos todo y lo volvemos a plantar. Eso significa que perderíamos nuestros árboles urbanos y lo estamos viendo por todas partes, lo estamos viendo en cada intervención, encima de intervenciones que muchas veces se visten de verde y que son intervenciones y proyectos urbanos de transformación de espacios en los que se vende esa infraestructura verde urbana, pero que implican en muchos casos el talar todos los árboles existentes o que tiene un impacto muy directo, porque muchas veces se piensa en, bueno, pues se trasplantan y no, eso siempre eso no es tan fácil, aparte de ser muy costoso, y es porque no vemos los árboles como un elemento a mantener, como un elemento a largo plazo. Los vemos como algo de quita y pon. Y es por esa visión que tenemos tan parcial que tiene que ver con nuestra escala humana a la que nos movemos, ¿no? El ritmo a las que nos movemos las personas y el ritmo al que se mueven los árboles son completamente distintos, pero que nos lo tenemos que meter en la cabeza. Si queremos todos estos servicios ecosistémicos, necesitamos proteger los árboles maduros en las ciudades. Y todo esto que hemos hablado, pues si luego nuestra realidad es esta, pues no sé dónde vamos, porque muchas veces el papel lo soporta todo. Y es muy difícil encontrar a ningún, bueno, tomador de decisiones que dicen los ingleses, a ningún político, a ningún empresario que no te compre la idea de la ciudad verde, de la ciudad sana, de la ciudad justa, todos están de acuerdo, pero luego la realidad en la ejecución es esta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que hablar primero entre nosotros, entre todos los gestores de arbolado urbano de distintas disciplinas, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que conseguir hablar también con todos los otros profesionales que trabajan en el diseño y en el urbanismo de la ciudad, y tenemos que sentarnos y crear equipos multidisciplinares en los que esta terminología y muchas otras sean un lenguaje común y en la que esté sentado a la mesa una persona que sabe de árboles cuando se está diseñando un plan urbanístico. No que se diseñe el plan urbanístico y luego se le deje a rellenar los huecos con qué especies en ese plan, sino que desde el principio, desde la concepción de ese nuevo espacio urbano, esté sentado a esa mesa una persona que sepa de árboles. Digo árboles, entendedme en el sentido amplio, ¿de acuerdo? Árboles como elemento fundamental de la infraestructura verde urbana, pero de vegetación en general. Porque tenemos que tener en cuenta la distribución espacial, pero también ese subsuelo, todavía esa frontera del mundo invisible que es lo que pasa debajo de las superficies. Y claro, es muy difícil tener árboles maduros y tener árboles grandes si no les damos suficiente volumen para el desarrollo del sistema radical, si nos empeñamos en hacer obras descontroladas porque tenemos infraestructuras, tenemos una red completamente no planificada de infraestructuras en el subsuelo urbano, tenemos la fibra, tenemos el gas, tenemos el agua, tenemos las redes de teléfono, tenemos todo tipo de compañías que tienen, que no hay una planificación. En los nuevos desarrollos urbanísticos se está introduciendo un poco más este fenómeno, pero en los núcleos de las ciudades el subsuelo es un caos. No hay ni siquiera, no está mapeado por dónde van las infraestructuras. Con lo cual, el árbol está totalmente teniendo el sistema radical dañado. Y es una pena porque ya existen las soluciones tecnológicas, ya hay los sistemas de celdas, los sistemas de suelo estructural, ya existen. O sea, ya podríamos conseguir que nuestros árboles tuvieran un volumen para el sistema radical infinitamente mayor al que al estar confinados en un alcorque. Pero no se implantan por esa visión que decíamos antes del corto plazo, de bueno, pues es que no puedo invertir tanto dinero ahora mismo. Pero más te vale plantar 4 árboles bien plantados que te vayan a vivir 50 o 100 años que plantar mal 50 árboles que te van a vivir 5 años.
Y ese chip lo tenemos que cambiar, porque claro, parece que vende mucho más el inaugurar y el plantar árboles y el número que pensar en esos otros indicadores que son ahora fundamentales y que están relacionados con los servicios ecosistémicos. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo lo resumimos? Bueno, pues os pongo aquí una referencia que yo no sé si conocéis, el grupo de Trees and Design Action Group. Es un equipo multidisciplinar que hay en Reino Unido en el que se han juntado arquitectos, se han juntado urbanistas, se han juntado arquitectos del paisaje, se han juntado forestales y se han juntado los gestores de infraestructura verde urbana, los que llaman allí los tree officers. Y han creado una serie de documentos que además son de libre distribución, que podéis acceder a ellos, están en inglés, desgraciadamente, pero que tratan muchísimos temas. Por eso me parecía muy importante incluiros aquí esta referencia. Y nos hablan de los 12 principios que deben regir la gestión de los árboles urbanos. Por un lado están los que tienen relación con la planificación, y es un inventario, tienes que conocer cuántos árboles tienes, cuál es tu recurso, lo que estás gestionando, tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan de gestión y tienes que relacionar tu plan de gestión, como decía antes, con todos los otros planes urbanísticos y de desarrollo que tienen que ver, que tienen relación en el medio urbano. En cuanto al diseño, no la planificación, sino ya el diseño del medio urbano, tienes que crear espacios que puedan ser capaces de alojar esa vegetación a largo plazo, elegir el árbol adecuado para el sitio adecuado y pensar siempre que nuestro objetivo en toda la toma de decisiones tiene que ser la maximización de los servicios ecosistémicos. A la hora de plantar y de proteger el arbolado, tenemos que buscar árboles de calidad, tenemos que plantar árboles sanos, que tengan un sistema radical bien conformado, que no vengan con podas limitantes del vivero, etcétera, etcétera. Tenemos que invertir en cómo se hace esa plantación, porque es una manera de invertir los recursos al principio, pero que luego nos va a crear unos beneficios económicos a largo plazo. Un árbol sano tendrá un mantenimiento muchísimo menor y nos va a reducir muchísimo el tener que renovar continuamente el arbolado, el tener que hacer intervenciones. Si hemos elegido el árbol adecuado para el sitio adecuado, reduciremos muchísimo la necesidad de podas, si no totalmente, prácticamente. Es decir, es una inversión importante. Si hacemos la toma de decisiones bien y si invertimos dinero en una planta de calidad y en una plantación correcta, estamos ahorrando dinero a largo plazo. Y es muy importante el crear aliados, el aliarnos con la ciudadanía, con esos otros profesionales del medio urbano, que nos vean como un aliado, no como un enemigo. No estamos compitiendo con los arquitectos. Cada uno, cada profesional en el medio urbano, aportamos una visión que yo creo que es muy enriquecedora y muy importante. Yo hace poco he participado en un equipo multidisciplinar relacionado con el enfoque de una salud global, ¿no? El enfoque One Health, y por primera vez me sentaba en la mesa con veterinarios y con médicos, y me ha parecido, decían muchísimas cosas relacionadas con la selección de especies y con el diseño de los espacios verdes urbanos que a mí me ha sorprendido y que nunca me había planteado. Y solo lo puedes hacer si te sientas en una mesa con ellos, si realmente creamos esa colaboración entre los distintos profesionales y entre los gestores y los ciudadanos. Y también en los ciudadanos que hemos visto en muchos casos que son gestores de la infraestructura de verde urbana, que ellos mismos son gestores. O creamos los canales para esa transmisión de conocimiento y esa colaboración, o no vamos a poder hacer una gestión eficaz. Y luego, por último, tenemos que pensar en cómo gestionar y en cómo monitorizar, ¿no? En hacer los ajustes, en evaluar, que muchas veces nos pierden, ¿no? Creamos muchos planes, creamos muchos proyectos que luego no se evalúan a medio y largo plazo, entender los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos y pensar en esa gestión, ¿no? En esa estrategia y esos planes de gestión. ¿Y qué pasa si a todo esto no lo dotamos de recursos? Pues qué mal, vamos, que nos queda en papel mojado, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con nuestros principios de gestión, con nuestros objetivos, pero luego esto hay que traducirlo en personas, hay que traducirlo en profesionales, hay que traducirlo en dinero y hay que traducirlo en una inversión. Y esto, desgraciadamente, no ocurre. Como hemos visto antes, la estrategia estatal de infraestructura verde urbana, la agenda urbana, todos hablan de monitorizar la infraestructura verde urbana, de crear un mapa, de ver los recursos, pero al final la gestión verdadera está recayendo sobre los municipios,
y está recayendo sobre propietarios privados. Bueno, pues no tienen muchos los recursos. Aquí es un estudio que se hizo a través de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, es de 2015, pero es muy revelador. Y aunque, bueno, no podáis ver bien ahora la letra pequeña, os pongo ahí la referencia para que os lo bajéis. Y lo que sí que os pueden dar las gráficas es la gran variabilidad que existe entre los municipios españoles. Tenemos grandes municipios, ¿de acuerdo? Que son cabeza y son, bueno, pues son innovadores en cuanto a la gestión, a los proyectos bandera que hablábamos antes, bueno, tienen unos departamentos muy potentes, con muchísimos profesionales, están haciendo muchos avances, pero los recursos que tienen unos y otros, los grandes municipios y los pequeños municipios, son, vamos, hay un abismo entre unos y otros. Y como no hay medios ahora mismo de estrategias a las escalas mayores de las municipales, no hay estrategias regionales ni estrategias nacionales, no hay instrumentos de gestión, no hay guías, no hay recursos para que el gestor urbano municipal, el gestor de la infraestructura verde urbana municipal se enfrente a todas estas decisiones y todas estas planes y proyectos que tiene que acometer, pues claro, vemos que hay muchísima desigualdad. Esa falta de equidad se da también entre los municipios. Y esto hay que solucionarlo a través del apoyo, yo creo, de la creación de redes de colaboración entre los propios municipios, entre el apoyo mediante estos fondos que van a llegar o que esperamos que lleguen, que van a apoyar y que van a estar enfocados muchos en infraestructura verde urbana y en esas redes de colaboración que si no se suplen con apoyo de las estructuras nacionales o de las estructuras regionales a los pequeños municipios, bueno, pues que vamos a tener que crear esas redes de apoyo mutuo, ¿no? Por así decirlo. Y ya para acabar, quiero hacer como una recapitulación de todo. Creo que hemos visto todo el tema de la terminología, que un poco la conclusión sería en que son muchos términos distintos, con matices que se refieren a un mismo concepto global y a un mismo concepto que ya hemos manejado desde hace muchos años, pero que es importante que nos pongamos al día y que la utilicemos, sobre todo porque vemos que esta terminología está ligada a líneas de financiación y está ligada a normativa que está implantada, pero que en muchos casos también incluso el propio municipio va a tener que desarrollar y que implementar planes de gestión y desarrollo normativo. Estos nuevos términos están también relacionados con esos nuevos enfoques en la gestión, en ese cambio de paradigma que se dice ahora mucho, ¿no? En esa nueva visión del arbolado de la infraestructura verde urbana no como un elemento accesorio o un elemento opcional o ornamental, sino como un elemento fundamental de salud pública, un elemento fundamental de transformación del espacio verde urbano, un elemento fundamental de enriquecimiento y de generación de recursos y actividad económica. Y con esos nuevos enfoques en la selección de especies, en la creación de nuestros objetivos estratégicos, en el diseño urbano y en las maneras de planificar, de instaurar y de gestionar esa infraestructura verde urbana. Porque la infraestructura verde urbana es una herramienta de transformación con un impacto en la salud y en la justicia ambiental en las ciudades, entre las poblaciones, que afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables. A veces nos paraliza, ¿no? Bueno, pues todo lo que se viene encima, el que tengo que desarrollar una estrategia, no tengo inventario, no tengo recursos, bueno, todos estos nuevos retos, esta nueva situación, estos nuevos fenómenos climáticos, estas nuevas terminologías y enfoques que tenemos que aplicar, son nuevos retos, pero que van a ir acompañados de nuevas soluciones. Ya hay muchísimas que se están desarrollando y que se van a implantar y que vamos a ver que van a tener una transformación muy importante en la gestión de la infraestructura verde urbana, en los métodos de inventario, a través de las nuevas tecnologías de reconocimiento de imagen, en cómo se va a utilizar la tecnología a muchísimos niveles, en estas redes de colaboración que yo creo que siempre ha costado, pero que están teniendo muchísimo impacto en muchos países, de la colaboración entre municipios y en esa creación
de redes y así que no nos bloqueemos, sino que pongámonos en marcha porque yo creo que tenemos retos, pero son unos retos muy bonitos que van a tener muchísimo impacto y que las soluciones están ahí, las vamos a generar muchas nosotros, pero también van a venir y las vamos a ver. Es muy importante que todos estos proyectos y todas estas intervenciones demos ese paso previo de sentarnos a planificar, que a veces hay mucha tendencia a hacer intervenciones o a ir de manera respondiendo a los problemas en vez de hacer ese ejercicio de planificar y de crear esa estrategia previa, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con mi bosque urbano? ¿Cuál es mi situación de partida y a dónde me quiero mover? Ese punto es fundamental para asignar bien los recursos y el no ir apagando fuego, sino dirigir los esfuerzos hacia un objetivo concreto. Y que yo creo que es muy difícil si no conseguimos aliados, si no conseguimos trabajar con la ciudadanía, si no conseguimos comunicar y hacer llegar todos estos servicios ecosistémicos y todo este trabajo importante que están haciendo los gestores a la ciudadanía, a los que toman decisiones, a los que reparten los recursos, mal nos va a ir. Así que es muy importante que hagamos ese ejercicio de colaboración que a veces da un poco de vértigo, porque los que venimos del mundo del árbol, a diferencia que, bueno, pues que los arquitectos del paisaje o que los propios arquitectos que están muy entrenados en herramientas de comunicación, nosotros no lo estamos tanto, entonces a veces nos da un poco de vértigo, pero yo creo que es fundamental y que vamos a ver ahí una fuente de colaboración y de impulso para nuestros proyectos. Y nada más, con esto termino. Estoy pendiente de que me hagáis las preguntas que queráis. Os dejo también ahí mis datos de contacto para si se os ocurre algo a más largo plazo. Y bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo no sé por aquí, no estoy viendo ahora mismo preguntas, yo creo que o lo ha dejado muy claro todo o están escribiendo. ¿Hay aquí alguna pregunta? Por aquí que dice, apreciada Ana, muchas gracias por la brillantísima exposición de tu aventajada visión sobre qué es lo que se cuece en Europa. ¿Qué crees que podríamos hacer aquí en España para ser más equipo, trabajar más hacia la utilitas pública desde la multidisciplinaridad? A ver, yo creo que he hablado antes de los equipos multidisciplinares, de la comunicación, y siempre pensamos un poco de la comunicación de arriba abajo, ¿no? De los gestores a la ciudadanía. Pero yo creo que es importante, uno, el pensar en la comunicación interna primero, dentro de los propios ayuntamientos y dentro de de la configuración de los distintos departamentos y ramas, porque yo he visto personalmente que, bueno, que a veces no existe y que el departamento de urbanismo le es a veces más fácil contactar con profesionales de fuera del propio ayuntamiento, del verde, para pedir asesoría, que contactar con personas de su propio ayuntamiento que trabajan en zonas verdes o medio natural o medio ambiente. Entonces, esa configuración departamental, el que a veces pongamos a los urbanistas y los ingenieros civiles en el mismo edificio que los gestores del verde urbano, parece una tontería, pero que tiene un impacto muy importante. Y esto se ha visto, pues, yo lo he visto en otros ayuntamientos, en Europa, en Reino Unido, y tiene muchísimo impacto, ¿no? Esa toma de decisiones, el no tener que acceder a otro departamento que esté en la otra punta de la ciudad o que no existan los mecanismos administrativos, que no esté pensado que haya colaboración, sino que sea tan fácil como me voy a llamar a la planta de abajo o tengo ahí enfrente al que gestiona los árboles, ¿no? Según la escala a la que nos movamos del municipio, pues es fundamental. ¿Cómo establecer estas redes, ¿no? Y en esta pensar, en esta visión global, pues a ver, en Canadá, por ejemplo, han creado, y también hay varios intentos de foros a través de nuevas tecnologías, ¿no? A través de Internet, de grupos de correo, etcétera, etcétera, de colaboración entre municipios que han surgido al principio por un proyecto concreto o con un objetivo concreto y que han empezado a crear. Hay la Canadian Urban Forestry Network, está también otra promocionada por la FAO en la que salen muchos temas
¿qué ocurre? Que muchas de estas redes están en inglés y esto tenemos que admitirlo, y es que una cosa es el mundo académico y otra cosa es el mundo de la gestión del arbolado. Y en España y en gran parte de Latinoamérica, los gestores de arbolado urbano hablan pues el idioma, nuestro idioma materno. Y no tenemos por qué movernos en círculos académicos. Es muy difícil pedir a un gestor de arbolado que se ponga a leer artículos científicos. Primero, porque no hay acceso a revistas científicas, y segundo, pues porque no tiene tiempo y no tiene los recursos. Así que o pensamos en generar nuestras propias redes, o va a ser un poco difícil que nos unamos a otras. Yo creo que habría que promover redes de colaboración en español para poder enganchar bien con los municipios en la península y poder enganchar, bueno, la península, en las islas, en nuestro... Perdona que tú cuando definiste al principio lo que era la infraestructura verde, ¿no? Ujú, Dentro de la infraestructura verde, pues que no es el bosque urbano, ¿no? Que lo has definido perfectamente, cómo intervienen no solo la municipalidad, sino ujú. otros propietarios particulares, entidades que no son los municipios, como pueden ser diputaciones o administraciones autonómicas o estatales, Ujú. y que confluyen todas ellas en puntos de nuestra geografía, ¿no? Porque si te vas a los laterales de las carreteras, son carreteras estatales o de Exacto, diputaciones, comarcales, etcétera, etcétera, o autonómicas. Y lo mismo pasa con muchos de los territorios. Entonces, no sé si en las administraciones, porque desconozco la administración. Sé que otras administraciones, como por ejemplo Portugal, Francia, son diferentes a las nuestras, pero eso también afecta mucho a que haya una especie de descontrol ujú, y de cohesión a la hora de establecer eh, proyectos de forma globales con miras altas, ¿no? Porque si bien en un mismo municipio, por ejemplo, o en una ciudad, no voy a nombrar, ¿no? Pero urbanismo y medio ambiente están totalmente separados y chocan, ya ni te digo cuando sales fuera del municipio y entras en otras administraciones, ¿no? es que sí, sí, has dado Otras con... diputaciones no tienen relaciones, que son vecinos, que tienen cosas en común, que tienen... entonces, mm, la multidisciplinaridad en España es una asignatura muy pendiente. Tendemos a el corporativismo de yo soy biólogo, con lo cual pues los biólogos son los que saben, no me junto con los forestales, ni con los arquitectos, ni con... Entonces, es muy complejo a Es muy nivel... complejo, pero yo creo que es básico. O sea, Es o básico, conseguimos es hacer eso, fundamental. y además has dado la clave. O sea, está por un lado el tema de las administraciones, que, bueno, si vais siguiendo un poco todo este tema de cómo va la escalada de legislación, ¿no? Que muchas veces viene de Europa y va, pues se va traduciendo en, bueno, pues hay que hacer esta agenda urbana europea, agenda urbana nacional, agenda urbana Autonómica. autonómica y ahora agenda urbana local. Y al final se van de alguna manera pasando la pelota, pues hay que hacer un inventario. ¿Quién va a hacer el inventario? Pues al final es el municipio. ¡Tachán! Sí, 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 Y sí. el municipio le han dado fondos, todos estos que están antes y que han hecho todas estas estrategias, al final le dotan de fondos. Pues eso decía, es que es clave. Si al final la última responsabilidad va a caer en los pequeños propietarios y en el municipio, pues tenemos que darles recursos. No podemos decir que tenemos que mantener los árboles urbanos y prohibir a la gente que corte los árboles en su jardín, sin de Si alguna no tiene manera no les recursos. compensamos estos servicios ecosistémicos que está produciendo ese árbol de su jardín. Sí, Pues pero por otro lado también hay una cosa, mm, eh, y es que la legislación española da la competencia a los municipios con el verde urbano. Y ujú. entonces, como bien sabemos, Europa ha lanzado un paquete de subvenciones y recursos para esto, ¿no?
Pero estos municipios, que claro, por ejemplo en Andalucía, ¿no? Hay 8 provincias con capitales de más de 100.000 habitantes, que son 780 y tantos municipios los que hay en Andalucía, y y las ciudades que tienen recursos verdaderos y técnicos y tal son muy pocas. El resto no tienen recursos ni acceso para hacer proyectos para poder beneficiarse de estos recursos europeos. Entonces hay que dotar a través de la Junta de Andalucía, las diputaciones, y estoy hablando de Andalucía, que lo mismo pasará en Valencia, en Castilla y León, La Mancha. O sea, hay que Sí, dotar sí, de sí, recursos humanos también para generar también. esos proyectos que pueden beneficiar, y eso es lo que está un poco, que estamos ahí. Además es que Estoy diciendo todo lo esa negativo, falta, sí, hasta esa ahora cosas falta tan buenas. de guías o estrategias, un poco, esa falta de conocimiento compartido hace que cada municipio se enfrente a los retos de la gestión de manera individual. Es como si cada municipio tuviera que inventar la rueda por sí solo, cuando se podría generar una serie de estructuras, de plataformas. Si es que ahora ya se podría hacer inventarios globales a escala regional o nacional, base de infraestructura verde urbana. No tiene cada municipio que realizar esa labor de manera aislada, y que además, como la planificación del recurso, tampoco tiene sentido que cada inventario tenga variables diferentes, se haga a espacios distintos. Si tú eres Europa y quieres saber cuál es la infraestructura verde urbana, si quieres saber en qué zonas está mejor conservar en otras, qué especies están funcionando en qué regiones de Europa y qué, no tienes dónde verlo, porque cada municipio tiene su inventario, si es que lo tiene, el que lo ha hecho de la manera que ha podido, que no hay una base de datos común, que no hay uniformidad en la manera en la que se recogen los datos. O sea, ya no solamente es que a los municipios les venga mal, sino que desde un punto de vista global tampoco tiene sentido la manera en la que se está gestionando. Entiendo que los municipios tienen que ser, porque son la conexión con la ciudadanía y con el territorio, no son el último eslabón de conexión con esa realidad territorial, son los que tienen que estar en la toma de decisiones, pero tienen que recibir un apoyo en recursos, pero también en conocimiento. Y ahí yo creo que también falta un eslabón clave en la comunicación y en esa colaboración y tejer redes, que es la conexión entre los gestores y el mundo académico. ¿De qué sirve al mundo académico hacer investigaciones y generar artículos que luego no se traducen en nada si no se puede traducir, ¿no? Si no se puede conectar con la realidad del territorio, con la realidad de la infraestructura verde urbana? ¿De qué sirve generar tantos proyectos europeos de investigación que hay sobre kits de herramientas, sobre no sé qué, si luego al final no llegan a los municipios, ¿no? O sea, esa falta de conexión yo creo que es fundamental. Creo que sí que viene ahora muy desde Europa el que ya cualquier proyecto de investigación tiene que tener una puesta en la práctica, y en ese consorcio tiene que haber un equipo multidisciplinar, desde empresas hasta municipios, hasta centros de investigación. O sea, por ahí yo veo un poco la esperanza, esa modificación desde Europa de esos equipos multidisciplinares que nos lo van imponiendo, pero bueno, que vamos muy despacito y hay mucho que hacer, y como decís, Sí. es urgente actuar, así que la transformación tiene que llegar más rápido. Hay aquí, gracias. Hay una pregunta. Aurora, no sé si se me oye. Sí, sí. Sí, es que quería hacer Buenas una tardes, Ana. Te hacía una preguntita antes, he sido yo. Lo que pasa es que tengo alguna dificultad para escribir, además, y bueno, casi prefiero, he abierto aquí, a ver si no se me corta. Ya lo comentaba Carlos y también lo ha dicho Salvador, y algo ha referido a Aurora. Y yo quizá no te lo haya expresado bien por la vehemencia y, como te digo, porque tengo dificultades con el teclado. Entonces, cuando, claro, yo te planteaba sobre la utilitas pública, ¿no? Y la necesidad de generar esos equipos multidisciplinares y que aborden pues, las problemáticas que tenemos en los medios urbanos y tal. Pues sí, pero ya te digo que te lo decía Salvador y te lo ha planteado Carlos, y mi pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Creo que finalmente pasa todo por algo jurídico, ¿no? Porque cuando tú hablabas de que te sientas ya con médicos y veterinarios,
a mí se me caían, me daba la risa y me entraba hipo y se me caían 2 lagrimones, ya no sabía qué hacer, o pegar de pellizquito a la pared, ¿no? Porque aquí, en España, yo conozco algo y creo que todos los que te oímos, pues de igual forma o lo conocemos, incluso lo sufrimos, son muchos los compañeros que les cuesta la misma vida percolar en su propia casa. Hablo de la administración pública, no son los equipos incluso de urbanismo con parques y jardines. Eso es algo muy habitual, ¿no? Entonces, mi pregunta más concisa sería, ¿sería necesario que desde Europa, que se nos ha hablado y que se nos ha requerido que de alguna forma empecemos a hablar de la infraestructura verde, se planteara una normativa tal y como se hizo con el RE 1311/2012 de fitosanitarios, por ejemplo, para que la infraestructura verde sea algo útil e implementable rápidamente? A mí me parece que todos estos cambios o se hacen de alguna manera, como dices, con una regulación normativa o con algún tipo de obligación. Al final, si confiamos en esa generación de redes, etcétera, etcétera, de manera espontánea, bueno, pues se puede producir en algunos campos, pero no se va a producir el cambio que creemos. Entonces, yo creo que los cambios que estamos viendo vienen a través de la normativa europea. Yo creo que una normativa europea Claro. Sería la manera de poner esto en marcha. El problema son las competencias. O sea, ahora mismo yo creo que la pelota está también en las comunidades autónomas. Hay ya alguna comunidad que tiene una ley del árbol o un intento, y yo creo que sería realistamente, yo creo que sería el eslabón más fácil ahora mismo de empezar a impulsar. Si no viene de Europa, que bueno, pues que tenemos más difícil el acceso, yo creo que deberíamos poner ahora mismo el peso o la presión desde el sector del árbol en las comunidades, porque son las que pueden ahora mismo articular una normativa. O sea, ahora mismo tienen la capacidad de articular. Ana, siento por lo poco que, en fin, estamos indagando y haciendo prospección, y siento contradecirte muchísimo, Sí, ¿sabes? vaya. Pero resulta que la competencia en España la tienen los municipios. O sea, Madrid tiene una comunidad, o sea, tiene una ley de árbol que es papel mojado. O sea, no puede obligar la consejería o la presidenta, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde del ayuntamiento de turno a que cuide sus árboles. O igual en Andalucía, y etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, porque Pero la sí competencia... obliga, tiene vinculación. La ley del arbolado de Madrid obligó a los municipios a hacer un inventario de aquella manera y como fuera, pero les obligó y les ha obligado a articular ordenanzas para la gestión del arbolado, tanto público como privado, con muchísimas limitaciones, con muchísimos problemas. Y es una ley muy problemática, muy polémica y que tiene que tener una revisión ya. Pero sí que es cierto que han movido cosas. Que ahora mismo está muy anticuada, tiene unos enfoques, como digo, que han dado muchísimos problemas por toda la parte de sanciones, etcétera, y que está incluso criticada desde el mundo del árbol, ¿no? Por cómo se articulan esas sanciones, pero sí que ha obligado a los municipios a hacer cosas. No te lo niego, ¿no? O sea, que seguro que es así, ¿no? Lo que pasa es que la ley de régimen local, pues le da la competencia al alcalde y es el alcalde el que al final manipula, ¿no? Que yo lo que desearía es que fuera así. Me encantaría, lo estamos intentando en Anja, de hecho, lo hemos peleado con la administración regional, estamos en ello. Y como sabemos que tenemos un dique, un muro muy, muy, muy grueso y que además la administración central, por los contactos y por los trabajos que venimos haciendo en ese sentido, tampoco está muy por la labor. Lo último que nos dijo alguien con poder en el ministerio, pues fue que nos moviésemos hacia una ley, o sea, una petición de una ley promovida desde la sociedad. No recuerdo exactamente la terminología, ¿no? Pero que visto todo eso, en definitiva, lo que te vengo a sugerir es, ¿y no sería mejor, tal y como ha ocurrido, como te decía, con el Real Decreto de fitosanitario, que fuera la propia administración europea la que obligase a los estados, en este caso al Estado español? Eso sería lo ideal, ¿eh? O sea, eso a lo mejor no lo he dicho bien antes, pero me refiero a esa sería la situación ideal.
porque al final también leyes comunitarias podrían ser dispares, cada una con un enfoque distinto, y los avances medioambientales en nuestro país, desgraciadamente, se están moviendo a golpe de Europa. O sea, el impulso que está habiendo en la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, viene a través o de normativas de obligado cumplimiento o de financiación condicionada a determinadas cosas, ¿no? Y entonces ahí es cuando se crean los equipos disciplinarios. Si no tienes un equipo que incluya municipios, pues no tienes dinero. Ah, pues entonces yo me creo mi red de colaboración, porque es la única manera de conseguir financiación, ¿no? Entonces yo creo el escenario ideal, desde luego, es que venga desde Europa, porque también es que ahora, desde mi punto de vista, la gestión del medio ambiente, aunque en última instancia, y como decimos, tenga que estar ligada al territorio, a la participación ciudadana y que tenga que recaer en el municipio, la planificación estratégica de los recursos tiene que ser a nivel global. Es que no tiene sentido que un municipio al lado de otro, uno tenga recursos y otro no. ¿Dónde está la frontera? Si estamos pensando en redes de infraestructura verde, no urbana, sino de infraestructura verde que cubren todo el territorio nacional, incluso que conectan a nivel europeo. O sea, no tiene ningún sentido que no haya una planificación que venga de arriba abajo. Tiene que haber una estrategia global que luego al final se acabe traduciendo al territorio y implementando en el municipio, sí, pero tiene que venir una planificación global desde arriba. Y desde un punto de vista de investigación y académico, si no tenemos esa visión global, no vamos a podernos adelantar a los impactos que va a haber, ni vamos a poder hacer investigación. O sea, que esa visión global nos falta en todos los ámbitos. Perdona, Ana, pero tenemos aquí, ya se nos hace muy tarde, algunas preguntas que, por ejemplo, Carlos Mayén y Salvador García coinciden en que Carlos Mayén tiene una exposición estupenda, muchas gracias, pero ¿cómo podemos convencer a los técnicos y a los políticos para que lleguen a entender qué es la IBU? Y después también Salvador García, en este mismo sentido, dice jardinería, parques, áreas urbanas. Te oigo un poco mal. Hay como un eco a lo mejor. Ahora. Ahí Salvador dice, por ejemplo, que jardinería, parques, jardines, áreas verdes, bosques periurbanos. Ahora hay ayuntamientos que crean directamente bosques urbanos en medio de la ciudad que entran totalmente en la definición de parque de la RAE. Y discuten que eso no es un parque. La terminología es importante, pero se ha de explicar y los políticos no escuchan. ¿Cómo solucionamos esto? Y es lo mismo que más o menos dice también Carlos Mayén, que cómo hacer entrar en razón a los políticos para que entiendan la necesidad de la IBU. Esto es la pregunta del millón, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué herramientas tenemos o cómo podemos mover? ¿Cuál es la presión? ¿Cuáles son nuestras palancas de presión, por así decirlo, para hablar con los políticos o para convencer? Pues ahí nuestra mayor palanca o nuestra mayor ventaja sería el conseguir el apoyo ciudadano. Porque al final la presión ciudadana, la presión pública, es la que va a mover la decisión de los políticos, que al final se rigen por su ciclo electoral, Entonces esto es así. ¿Qué problema hay? Que claro, la planificación de la infraestructura verde urbana va a otro ritmo, no va a cada 4 años, va a otro. Entonces, la única cosa que de alguna manera permanece y la única cosa que puede obligar no solamente al político que está ahora en el poder y en el ayuntamiento, sino a los equipos municipales que vengan después para continuar en esa línea, es ese acuerdo, ese conseguir ese apoyo ciudadano. Lo que hablábamos antes de los grupos de influencia, de conseguir llegar al ciudadano de a pie. Si consigues movilizar ese apoyo y esa cohesión y ese acuerdo entre todos los grupos de presión, entonces ya los que toman las decisiones no van a tener más remedio, ¿no?
también es cierto que algunos políticos pueden ser los que de alguna manera por decisiones ideológicas puedan impulsar de manera individual determinadas acciones. Bueno, pues el que tenga ese equipo municipal, Podemos hacer un instituto de árbol. alegría y un premio, pero yo creo que la mejor palanca que tenemos es esa, es la de ganarnos el apoyo ciudadano. Sí, porque fíjate un ejemplo muy claro que hay ahora con las elecciones, pues en los municipios más pequeños, ¿no? En los grandes, Sí. pues afortunadamente no, porque tienen otro nivel técnico en los ayuntamientos, pero sí es cierto que en los ayuntamientos más pequeños, pues como el ciudadano se queja que este árbol me molesta por la incultura que tenemos y tal, pues claro, ¿quién va a quejarse al ayuntamiento? Pues por servir al ciudadano, el concejal o el técnico de turno, pues tala el árbol porque le molesta, porque la señora Sí, llega diciendo me molesta este árbol. Eso afortunadamente, y hay que decir tampoco vamos a poner todo mal, va cambiando, va cambiando. Lo hemos visto, lo hemos visto con el Ficus de Sevilla, con actuaciones donde la sociedad se ha rebelado contra estas actuaciones y cada vez en más sitios, pero claro, esto va lento, pero está yendo y estamos, pues muchas asociaciones, la Asociación Española de Arboricultura, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, todas, AMJA, estamos haciendo formaciones para técnicos, incluso temas para la sociedad, ¿no? Y también se está haciendo mucha divulgación desde, ¿no?, la social. Asociación Española de Arboricultura, desde la Federación Española de Parques y Jardines Públicos. Vosotros tenéis muchas iniciativas también para llegar a la ciudadanía, muchos premios, muchas actividades de cara al público, y yo creo que Hemos son hecho hasta claves, un ¿no? cortometraje que estamos esperando a divulgar porque Bueno, un cortometraje que es para la sociedad en general. Entonces, es una vía que tiene que ir de formación, difusión y convencimiento a los gestores. Tiene que ir todo paralelo y educación, ¿no? Que eso ya se hace mucho, yo creo que los es más que, pequeños, sí, sí, al final los políticos son ciudadanos también, ¿no? Entonces claro, tenemos que verlo así como que si, fíjate, si nos cuesta a veces comunicarnos dentro del propio mundo del árbol, ¿no? Como decías, el corporativismo, pues yo no hablo con, pues, ¿cómo no vas a hablar si todos estamos por la misma, ¿no? Si cada uno aportamos una visión, pero estamos todos trabajando juntos, pues, y esto es algo, esto es una limitación que tenemos nosotros, los del mundo del árbol. Y esto es así, tenemos que asumirlo, darnos cuenta de nosotros, nunca nos han dado formación en comunicación, nunca nos han enseñado herramientas de comunicación, no estamos formados para ello. Entonces es algo que nos cuesta, que es algo, bueno, pues que no tenemos las estrategias y siempre que no conoces algo, pues te cuesta arrancar. Y claro, pensamos en, si yo ahora tengo presión ciudadana para que puede, pues imagínate si abro el melón de que puedan elegir especies o de que puedan, madre mía, pues ¿qué va a pasar, no? Y yo creo que es cuestión de pues empezar a formarnos y empezar a saber, porque hay muchas maneras de hacerlo, de que haya participación ciudadana, sin que nunca las decisiones técnicas se trasladen totalmente a votación popular, ¿no? O sea, el técnico siempre, y el que tenga el conocimiento técnico es el que tiene que tomar determinadas decisiones, pero o nos ganamos a los ciudadanos y vemos a muchos otros profesionales también como ciudadanos y que están fuera de nuestro mundo, de nuestro conocimiento, si conseguimos hacerles llegar esto o mal, porque el cambio que estamos proponiendo es un cambio tan global y con tanto impacto que tenemos que meterlos a todos en nuestro equipo, si no, no lo vamos a conseguir. bueno, pues yo creo que ya que son las 10 menos cuarto. Hay aquí una pequeña, Antonio Corrochano dice que entiende que se tiene que regular desde la ordenación territorial, a escala estatal y a escala estrategia. Después, cada comunidad autónoma desarrollar su IBU o su infraestructura verde y a partir de ahí bajar la escala, lo que tú has comentado antes, ¿no? Y después trabajar desde el ayuntamiento o comarca. O sea que pienso que desde las diputaciones se puede ayudar a implantar la IBU a escala municipal, pero arriba debe
regularlo la administración autonómica. Claro, sí, lo que estamos hablando, ¿no? También Salvador García, bueno, muchísimas gracias, muy buena ponencia, completamente de acuerdo, el chiste de la jacaranda es muy real. Emplear la presión social o apoyo ciudadano, muy buena idea. Trataré de emplearlo. Muchas gracias, Anja y Ana. Un abrazo grande desde Zaragoza. Salvador García dice que esto es utópico, se refiere a lo de la ciudadanía, porque la ciudadanía es muy variada y aún asesina árboles, claro, pero en lo que hablamos es que todavía los políticos se decantan más por el que se queja, bueno, no todos, ¿no? No, sé que todos no, porque conozco muchos ayuntamientos que no. Algunos ayuntamientos se decantan más por el que se queja, porque le estorba el árbol, que por el que quiere salvar al árbol. Pero yo creo que, dice Salvador, que cada año encuentro varios al mes, el mes pasado 4, o porque les tapa la vista al mar, etcétera, y porque los concejales y alcaldes solo obedecen para sumar votos. Pero yo creo que los alcaldes tienen que pensar que, que suman votos los que quieren talar árboles, pero les restan votos a los que no quieren que les quiten Es los que sí, árboles. O sea sí. que son muy relativos. Los alcaldes deben de explicar por qué se conservan los árboles y los ayuntamientos y si lo explicas bien, la gente lo entiende y no tiene por qué restar votos para nada, al revés, sumarían votos porque yo creo que estamos en una tendencia en donde la sociedad está más por el verde que hace unos años y valora los árboles, y más aquí en Andalucía, donde a partir de abril, mayo, no se puede salir a la calle con las altas temperaturas si no hay arbolado. Vamos, yo por lo menos no, muchísima gente opina eso, ¿no? Y, Yo y creo que el creo cambio se está dando, que está porque dando. ya no es algo abstracto, ¿no? Ese cambio climático futuro en zonas remotas, sino que lo estamos viviendo en nuestras carnes. Entonces yo creo que al estar viéndole las orejas al lobo nos estamos dando cuenta. Y la realidad de cuando caminas por la calle en verano, en Andalucía, en Madrid, en cualquier ciudad de la meseta, pues te vas a la sombra. Es que es algo que lo ves mucho. Y claro, a mí me sorprendía viajando por Europa, pues como una de las mayores quejas que tenía la ciudadanía del arbolado urbano era ese de me da sombra. Porque claro, para ellos el verano es para ponerse al sol y que te Sí, sombree tu claro. casa. Y yo decía, pero no tenéis idea de lo que os va a venir, ¿no? El lujo que es que tengas un árbol que te esté sombreando tu casa. Y entonces, pues esa visión afortunadamente o desgraciadamente, como ya estamos viendo las consecuencias, pues está cambiando. A veces un instrumento también normativo, que a lo mejor no tiene el peso de ley o algo así, es la estrategia. La estrategia de infraestructura verde puede definir situaciones como esas. El no se va a cortar un árbol porque obstruya la vista, porque no sé qué, no sé cuántos. Y ese instrumento normativo generado en el propio municipio o a través de la ordenanza o a través de los planes estratégicos, pues puede dar argumentos o puede apoyar esa labor del gestor cuando responda a las quejas, o puede parar que la presión de los que se quejan, que a veces que se oyen mucho, aunque sean pocos, ¿no? Que esos que hacen ruido quejándose, pues se les tiene más en cuenta, aunque sean poquitos, porque en realidad lo que llega al municipio son las quejas. No llegan, los que están contentos no dicen nada, ¿no? Están callados. Entonces, a veces un instrumento que también puede ser útil es el promover cuestionarios o sondeos de opinión entre los habitantes del municipio para un poco pues, generar esos argumentos para, mira, pues sí que tenemos un pequeño porcentaje de gente que se queja, pero el apoyo general de la población están muy a favor de que incrementemos zonas verdes, de que no se corten los árboles porque obstruyen la vista o porque caen frutos o algo así. Y bueno, y que la selección de especies, si los frutos te molestan, se tendrá en cuenta en el futuro, pues también, y se pueden dar ese tipo de argumentos, pero bueno, Claro, pues hacer ahora ver mismo yo creo que que los permitirnos el beneficios. cortar un árbol por ese tipo de cosas, pues es una visión muy, muy, muy limitada, ¿no? De lo que decía antes, de poner en la balanza servicios y diservicios.
Muy bien, pues nada, yo creo que ha quedado claro. Vamos a dar dejar una esperanza en que todo vaya bien encaminado. Yo creo que tú has dejado una buena visión de que, bueno, que podemos hacer cosas, ¿no? Y que tenemos que hacerlas. Y, y nada, pues es que ya vamos bastante tarde y desgraciadamente tenemos que cortar. Nada, darte las gracias, es un honor, un placer que hayas estado en esta webinar global en donde has explicado pues todo lo más importante de la infraestructura verde y muy bien además. Y bueno, nos vemos en la próxima, que será, no recuerdo ahora el día, por ahí está el 23 me parece que, o el 21, ¿vale? Muy bien, Muchísimas muchísimas gracias por la organización y por darme la oportunidad, ¿no? de llegar a toda esta gente, que me ha sorprendido muchísimo el interés y la capacidad de convocatoria que habéis tenido. Y bueno, pues encantada, sigamos con las píldoras. Yo desde luego voy a seguir el curso, así que y sigamos en contacto y haciendo todo este tipo de proyectos e iniciativas. Muchas gracias. Bueno, aquí todo el mundo dando muchas gracias. Veo en el chat, muchísimas gracias, interesantísimo, muy interesante todo. Y enhorabuena de todo el chat, así que bueno, hasta la Muchas próxima. gracias a todos por haber aguantado hasta, hasta el final, a estas horas Han estado intempestivas. todos hasta el final, así que gracias. Muy Buenas bien, noches. buenas noches. Adiós.